explicando casos perturbadores, escandalosos y polémicos en la sociedad salvadoreña. Tragedia Elim. Faltaban 10 minutos para las 9 de la noche. Era jueves y resguardada en su casa mientras una tormenta caía sobre San Salvador. La familia Landaverde esperaba la llegada de la mayor de sus hijas para cenar. Entonces sonó el teléfono. Es Chrissy, pero no entiendo qué es lo que me dice, le dijo Deanna a sus padres luego de levantar el auricular e identificar apenas una voz desesperada de su hermana. Luis tomó entonces el teléfono. Estaba a punto de tener la primera de las últimas 3 imborrables conversaciones que tuvo con su hija. Chrissy, adentro de una gran lata amarilla con 31 personas más, estaba a 10 minutos de la muerte. Chrissy, papi, ¿qué pasa?, le dijo un Luis cuya voz se contagiaba del tono alterado de la hija. El bus se está llenando de agua, venía a ayudarnos. ¿Y dónde están? En la gasolinera de la Málaga. Ya voy a llegar. Luis Landaverde había llegado a su casa cerca de las 8 esa noche del 3 de julio. Había entrado a su vivienda en la colonia Costa Rica en el sur de la ciudad luego de hacer un viaje de 55 kilómetros desde Zacatecoluca en el departamento de La Paz. Había pasado media hora desde su llegada cuando, ya en ropa de descanso, escuchó la preocupación de su esposa. Mira, Chrissy no ha venido, deberías de hablar. La sensación de Miriam no causó alerta en Luis. Pensó que si el culto en la iglesia terminaba a las 8 y si estaba lloviendo tan recio, el bus que llevaría a Chrissy hasta su casa desde Ilopango seguramente llegaría a la Costa Rica cerca de las 9. Tranquilizada por los cálculos de su esposo, Miriam empezó a calentar la cena. Cuando sonó el teléfono, cuando Luis recibió esa llamada que hizo que el cansancio se le fuera de inmediato y que en un sobresalto estuviera de nuevo en pantalón con una chumpa y una gorra. No tenía claro qué pasaba, pero por la voz agitada de su hija y el murmullo que se escuchaba atrás de ella en el bus sabía al menos que tenía que llegar a ayudarlo. Y pronto. Chrissy había salido al final de esa tarde hacia el templo central de la iglesia Misión Cristiana Elim en Ilopango. Como cada lunes y jueves, había esperado a pasos de su casa el bus que llevaba a los feligreses de ese sector hacia la iglesia y que terminado el culto los devolvía a sus hogares. El mensaje en el culto de esa noche había llamado a los feligreses a no ser cristianos fríos y como siempre había terminado con la encomienda a Dios para que los llevara con bien en su camino de regreso a casa. Ese día, una sola oración general en el templo quizás no bastaba. La tormenta arreciaba demasiado y los rayos tampoco cedían. Como previendo que algo malo sucediera, Freddy Cruz Castilla, encargado de verificar que todo fuera bien en el trayecto de regreso del bus, animó a los hermanos a hacer juntos una oración especial antes de que el vehículo dejara el parqueo de la iglesia. Nos vamos a poner en las manos del Señor porque si algo nos sucede estamos con Cristo. ¿Están de acuerdo?, preguntó. Amén, le contestaron sus compañeros de viaje, entre ellos María Palacio, su esposa, y sus 3 hijos de entre 4 y 10 años, Josué, Isaí y Eleazar. ¿Están de acuerdo? Estamos dispuestos a irnos con Dios si nos pasa algo en el camino, les insistió. Los pasajeros volvieron a asentir. Así, a ritmo lento por la lluvia, William González, un recién reconciliado feligres que tenía al menos 5 años de conducir el bus, se alejó de Ilopango para dirigirse hacia la zona de la colonia Málaga, donde dejaba a sus primeros pasajeros. Hacia allí iba Rosa de García, una señora de 45 años. Hugo García, su esposo, iba encargado de otro bus de la iglesia que seguía una ruta cercana a esa noche. Por eso ella se había sentado cerca de la mitad del bus, al lado de María Isabel Pérez, una anciana de 65 años que iba especialmente contenta, pero que inusualmente iba sola, sin ninguno de los vecinos que vivían con ella en la colonia. Pero las 9:30 nunca llegaron para Diana, porque cuando Rosa de García se levantó de su asiento porque estaba cerca de su parada, Diana, su madre y la anciana María Isabel estaban a escasos minutos de la muerte. Rosa se colocó junto al primer asiento del bus lista para dejarlo. A su lado, en ese primer asiento, Mirna Rivas atendía a su pequeña hija Isabel Martínez, de 5 años, a la que llevaba abrigada por su constante tos. ¿Y el hermano Hugo dónde va? En el otro bus, le preguntó la niña a Rosa. Al llegar a la esquina de la 17 Avenida Sur y la calle Montserrat, William González hizo la parada para que bajaran Rosa y la hermana Reina. Dejaron la unidad bajo la lluvia y recibieron de Freddy Cruz, que iba parado en las gradas de la entrada del vehículo, una advertencia que minutos más tarde bien pudo haber sido para sí mismo. Agárrense bien porque está lloviendo fuerte y no se las vaya a llevar la corriente. La recomendación era porque las señoras tendrían que atravesar un puente de unos 15 metros de largo para llegar a sus casas. Un puente que pasa sobre el cauce del Arenal de Montserrat, cuyo nivel en ese momento estaba ya al nivel de la calzada. Empezamos a caminar sobre el puente y sí se nos mojaron los zapatos, pero alcanzamos a pasar bien. Había agua, pero era normal, no se había salido, recuerda Rosa. El autobús había llegado hasta ahí sin problemas de inundación en la calle. Antes de que Rosa dejara
dejara el bus. Ella y María Isabel no eran las únicas que iban alegres. Más atrás, casi al fondo, Crisia compartía bromas y risas con sus compañeros del grupo de jóvenes, un grupo con el que había crecido, con el que había disfrutado de excursiones y con el que dirigidos por Guillermo Castaneda. Cerca de ellos, solo en el último asiento, estaba Pedro Estrada, un albañil de 36 años que esa noche tenía una razón especial para agradecer a Dios. El día anterior había recibido la aprobación para emprender un proyecto grande, la construcción de una casa completa, justo la respuesta a una de las peticiones que la familia Estrada Valiente había enviado hacia el cielo al inicio de la semana. Habitualmente Pedro viajaba con su esposa y sus dos hijas de 11 y 13 años, pero durante esa semana la mayor de ellas se encontraba en periodo de exámenes en el colegio, en el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno. Pedro prefirió no pedir permiso para que la niña saliera temprano y que la familia completa fuera al templo. Decidió ir solo. Tampoco accedió a los ruegos de su hija menor para que la llevara con él. No, hija, usted quédese cuidando a su mamá, pero me voy a llevar su Biblia. Vaya, solo, nada más. Con la Biblia con la que había logrado consolar a su hija 3 horas antes, se quedó Pedro en el fondo del bus cuando Rosa bajó y él estaba apenas a 3 cuadras de su parada. En lo que las señoras cruzaban el puente sobre el río con rumbo norte, el bus continuó su marcha hacia el poniente sobre la calle Montserrat. Las hermanas Rosa y Reina llegaron al otro lado de la calle y terminaron de caminar hasta sus casas. El bus había avanzado unos 50 metros. Fue entonces cuando ocurrió una repunta bajo del Arenal de Montserrat, desbordándose hacia la calle justo en el punto en el que el cauce pronuncia una curva hacia la izquierda y donde, contrario a 50 metros aguas abajo, no luce ninguna obra de mitigación de riesgo. La voluminosa corriente inundó la calle y sorprendió a William González y a sus 31 pasajeros, y lo único que pudo hacer, empujado por la misma fuerza del agua, fue pegar el bus hacia un muro que estaba a su lado izquierdo, tratando de frenar el arrastre. Entonces comenzó la verdadera preocupación dentro de aquel bus que en su frente anunciaba Cristo viene pronto. Faltaban 10 minutos para las 9 de la noche. En ese momento sonó el teléfono de la casa de los Landaver, y también en ese instante sonó otro teléfono, el celular de Guillermo Castaneda, el líder del grupo de jóvenes. Cuando timbró, Guillermo conducía su carro sobre el bulevar del Ejército cerca de la fábrica Molsa, pero no alcanzó a contestar. A los segundos pudo revisar su buzón de mensajes de voz. Era Melvin Méndez quien pedía que le correspondiera con urgencia. Así lo hizo. Cuando llamó, las bromas y las risas que Melvin compartía con sus amigos en el bus se habían terminado. Estaba desesperado. Gritaba. Le decía que el río se había salido del cauce y que el bus se estaba llenando de agua. Le pedía a gritos que llegara a ayudarlo. Mientras Guillermo luchaba por llegar al lugar, Luis Landaverde hacía lo mismo, pero a pie, corriendo desde la colonia Costa Rica. Crisia le había dicho que estaban por la gasolinera de la Mala, y él buscaba entonces la estación C, que está 2 cuadras al oriente sobre la 13 Avenida Sur y la calle Francisco Menéndez. Corriendo cerca del Zoológico Nacional para subir hasta allí, hizo una parada forzada. Había una gran laguna en la calle, calculó mal el salto hacia una acera y se cayó. Golpeado, decidió hacer una llamada a Crisia. Eran ya las 8:58. Crisia, papi, apúrate, pero decime qué ha pasado. Apúrate, papi, apúrate, que el bus se sigue llenando de agua. Entonces, Luis le hizo la pregunta que quedó en la cabeza de muchos que no comprendían la fuerza de la corriente. Crisia, ¿y por qué no se bajan? Papi, no podemos, no se puede. Apúrate, apúrate. Al fondo, Luis escuchó llantos de niños, gritos de mujeres. Se preocupó más y siguió corriendo. Con la corriente tan fuerte y el nivel del agua subiendo cada vez más, abandonar el bus por la puerta no era una opción. Sin embargo, el grupo de jóvenes hacía lo que estaba a su alcance para salvar sus vidas y las de sus compañeros de viaje. Cuando el motor del bus se apagó y comenzó a sentirse más el arrastre de la corriente, Melvin decidió intentar salir por una ventanilla y subir al techo del bus. Una tarea nada fácil si se toma en cuenta que el bus tenía unas ventanillas que con los vidrios bajados apenas dejaban un espacio de unos 25 centímetros de altura por 60 de ancho para salir. Una persona con ligero sobrepeso no podría pasar por ahí. Además, tampoco tenía parrilla en el techo u otro elemento que ofreciera asidero a quien quisiera salir sin arriesgarse demasiado a caer a la corriente. Melvin, sin embargo, luchó, hizo contorsiones y le ayudaron desde adentro a llegar al techo. Melvin tenía 24 años. Vivía con su madre, su hermana y sus abuelos, y por ser el último en bajarse del bus en el reparto San Patricio, también era uno de los encargados de velar porque todo fuera bien en el recorrido. Por eso, dicen varios feligreses, él seguramente se sentía responsable de hacer algo por los que allí iban. El joven estudiaba tercer año de ingeniería civil en la misma casa de estudios de Crisia y Diana Laues. Con esa carrera emprendida, era un joven que soñaba con ser algún día ministro de Obras Públicas. El próximo ministro de Obras Públicas soy yo. Aquí lo tenés, le dijo varias veces a Ana Elizabeth. 3 horas más tarde, cuando el culto había ya terminado y Freddy Cruz sugirió hacer la oración especial antes de que el bus partiera de regreso, Melvin seguramente no estaba temeroso por la tormenta que caía. Cuando llovía recio y tronaba, le comentó una vez a su líder y amigo Guillermo, era porque Dios estaba construyendo su casa en el cielo. Era, decía, porque estaba soldando los balcones
desde esa casa. Casi una hora después, sin embargo, Melvin estaba desesperado subido en el techo del bus pidiendo auxilio a gritos. Tal vez allí arriba ni siquiera alcanzó a pensar que si él hubiera sido ministro de obras públicas como era su sueño, habría hecho obras de mitigación en ese punto donde el río se había desbordado. En esos minutos, sobre un bus que iba cediendo a la corriente, Melvin solo quería ayudar a su gente. Estando Melvin ya arriba de la unidad, los jóvenes continuaron en su esfuerzo de salvarse. Aparte de los gritos de auxilio con que ya los acompañaban el resto de pasajeros, los jóvenes intentaban también sacar a otro de sus amigos para que acompañara a Melvin en el techo y pudieran hacer algo. Desde afuera, Melvin sostuvo a Fabricio Montoya para ayudarlo a subir. Desde adentro, según ha contado el mismo Fabricio, le ayudaba a Abraham Ramírez, un adolescente de 14 años. Faltaban 10 minutos para las 9 de la noche, 3 horas después de que Abraham hiciera aquella oración, y un tercer teléfono sonó. Era el de la familia Rodríguez Gómez, que vive en un pasaje cuyo muro trasero da hacia la calle Montserrat, unos 50 metros al poniente de la 17 Avenida Sur, frente al lugar donde los 32 feligreses de la Elim comenzaban con gritos y llantos a pedir auxilio. La tormenta no había permitido escuchar bien los gritos desde el bus, pero la llamada en la casa de los Rodríguez alertó a todos sus ocupantes. Boris, salí ahorita que allí en el muro de la casa está un bus y lleva un montón de hermanos. La madre de Boris acababa de bajarse frente a la casa de Rosa de un bus de la Ruta 5. Esta unidad ya no había alcanzado a pasar sobre el puente que recién habían cruzado las hermanas. La repunta ya había inundado la calzada. Boris y Marlene, su hermana, corrieron a ver desde el alto del muro lo que su madre había descrito. Casi pegado a la pared, William González trataba aún de controlar el bus con los desesperados pasajeros y pegarlo todavía más para contrarrestar el efecto de la corriente. Sobre el bus, Melvin y Fabricio les gritaban que les tiraran lazos para amarrar el vehículo. Marlene, impresionada, corrió a pedir ayuda a la Cruz Verde a unos 50 metros del frente de su pasaje. Llegó, pero asegura que no le hicieron caso con prisa. Guillermo Castaneda y su esposa, además de otros familiares que fueron telefoneados por las víctimas, llamaron también al servicio de emergencias 911. Estos prometían abrir el reporte del caso, pero tampoco se presentaron en el momento. El hermano y el novio de Marlene, junto con otros vecinos del lugar, arrancaron mientras tanto la malla ciclón que estaba sobre el muro. Así sería más fácil ayudarlo. Pero frustrados porque veían que era poco lo que podían hacer, comenzaron a animar a Melvin y a Fabricio a que saltaran. Fabricio, temeroso, se decidió a saltar. Melvin, desesperado, se mantenía sobre el bus y les gritaba que no podía hacerlo, que había que amarrar el bus y salvar a los demás. Le lanzaron una cuerda vieja un poco gastada, la única que los Rodríguez Gómez, impotentes, lograron conseguir. La cuerda no aguantó. El único lazo disponible se rompió. Ya eran las 9 y el padre de Chrissy continuaba en su lucha por llegar al rescate de su hija, y ahora estaba cerca de la gasolinera Shell donde Chrissy le había dicho que se encontraba. Desde la Málaga bajaba ya una corriente de agua sobre la calle, pero Luis, con las piernas cansadas, continuó desafiando el agua. Se acercó más a la estación, pero no podía desde allí divisar el bus. Este, en realidad, estaba a unos 350 del lugar donde Chrissy había ubicado a su padre. Por eso, extrañado de no ver la unidad, volvió a llamarle a su hija, quien le dijo que las cosas estaban peor. Chrissy, ¿qué pasó, papi? Apúrate, que el agua ya llegó arriba de los asientos. Chrissy, no te veo. Yo veo la gasolinera, pero no veo el bus. ¿Que ya lo sacaron? No, aquí y estamos. El bus, derrotado por la corriente medio flotando, había golpeado un poste con la parte trasera y se había tambaleado. Melvin, que se había rehusado a saltar hacia la salvación en su intento de ayudar a los demás, perdió el equilibrio y cayó al agua. Segundos después, Luis hizo un nuevo intento de comunicarse con su hija. Chrissy ya no contestó. El bus, con el motorista y los 29 pasajeros que aún quedaban dentro, había sido alcanzado por una especie de remolino que lo arrastró desde la calle hasta el arenal de Montserrat, que bajaba furioso. Del momento en que la repunta encontró de frente al bus pasaron más de 10 minutos. En ese tiempo el automotor dio varias vueltas como trompo recién lanzado hasta encallar en el poste cercano al muro de la vivienda de Carlos. Al día siguiente se recuperaron los restos del autobús y los bomberos comenzaron con las labores de rescate. Los cuerpos fueron encontrados río abajo en los municipios de Soyapanga, Popa, Guazapa, Aguilares y Colima, en la confluencia del río Aceluate y Lempa. Algunos fueron encontrados en el lago Suchitlán. Los cuerpos del joven Melvin, María Isabel Pérez y de Brandon Ortiz de 11 años no fueron encontrados.